Buenos días, vamos a exponer nuestro trabajo sobre la metaforización del lenguaje y la traducción. Como vemos el índice, vamos a empezar hablando sobre qué es la metáfora, luego sobre los fundamentos cognitivos, la semejanza entre dominios origen y meta, los tipos de relaciones entre metáforas, los rasgos de la metáfora, una clasificación, dificultades que hemos encontrado a la hora de la traducción, luego diferentes estrategias para la traducción de metáforas y acabaremos con algunos ejemplos ilustrativos y una conclusión. Primera parte, bueno, para entender qué es la metáfora nos hemos ayudado del libro Metáforas de la vida cotidiana de George Lakoff y Mark Johnson, ¿no? Una metáfora es un recurso retórico que estructura nuestras vidas, que tiene sus raíces en percepciones del mundo real y que influye en nuestra manera de conceptualizar el mundo. Aquí vemos una base experiencial en la que el menos está representado por abajo y el más por arriba. Por ejemplo, en el ejemplo, el número de libros impresos cada año sigue en alza. Vemos como el aumento de libros se representa por arriba. En la posible base experiencial física, si se añade una cantidad mayor de una sustancia o de un objeto físico a un recipiente o a una pila, su nivel se eleva. La semejanza entre dominios de origen y meta, ¿no? La metáfora es una proyección de un dominio conceptual sobre otro. Entonces, en un primer momento, los hablantes identifican la metáfora como algo novedoso, excepcional. Pero si la proyección entre dos dominios se hace habitual, nuestra metáfora pierde fuerza y se lexicaliza. Entonces, las metáforas estamos relacionando términos a través de la base experiencial, lo que permite relacionarse a dos dominios. Estos dominios tienen semejanzas entre sí, que pueden ser perceptivas, ¿no? En los que los dominios se relacionan por la forma, músculos, ¿no? Que en latín es ratoncito, músculo porque el bíceps tiene forma de ratón, o funcional, en la que los dominios se relacionan por la función, ¿no? La memoria como facultad física o la memoria como dispositivo electrónico. Ahí está. Luego tenemos los tipos de relaciones entre las metáforas. Tenemos metáforas antropomórficas en las que comparamos una parte de nuestro cuerpo, o sea, comparamos con una parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, el pie de una colina, la boca de un río, los pulmones de la ciudad. Zoomórficas, en las que comparamos con un animal, como por ejemplo ser un ganso o un león, un tigre, etc. O las metáforas basadas en la sinestesia, que son percepciones propias de un sentido aplicadas a otro sentido. Por ejemplo, un suave murmullo, una dulce melodía, la voz clara, etc. Seguimos con los rasgos de la metáfora, ¿no? La sistematicidad es el concepto metafórico es sistemático, por lo que el lenguaje que vamos a emplear para hablar sobre ese concepto también lo es. Por ejemplo, tenemos el concepto metafórico del tiempo solo. Y luego tenemos la extrapolación y repercusión de la metáfora en nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, a muchos trabajadores se les paga por horas. Pero el tiempo no lo podemos devolver ni lo podemos cambiar. Luego tenemos los rasgos de la metáfora, bueno, pues al estar centrado en un aspecto del concepto, ¿no? Pues un concepto metafórico puede impedir que veamos otros conceptos, ¿no? Sobre todo si son inconscientes de la metáfora. Por ejemplo, en la metáfora del hablante que expresa una idea y que le llega a un oyente, tenemos información que se destaca, como por ejemplo los significados léxicos intrínsecos, independientes del concepto y del hablante, y también tenemos información que se oculta, que son otros elementos implicados pero no incluidos en la metáfora. Bueno, aquí tenemos el carácter parcial, ¿no? Del tiempo solo, pero el tiempo, como hemos dicho antes, no lo podemos devolver ni cambiar.
Y las metáforas, evidentemente, no son reversibles. Si mi hija es un sol no puede ser mi hija, evidentemente. Luego hemos hecho una clasificación de metáforas. Tenemos las metáforas ontológicas, ¿no? Que son metáforas de sustancia y de entidad. Por ejemplo, la inflación está bajando nuestro nivel de vida. Mi cerebro no funciona hoy. Ahí tenemos al cerebro que lo empleamos como máquina, aunque no lo es. Tenemos también metáforas de recipiente, estarás en la carrera del domingo. O una personificación, ¿no? En la que nuestro mayor enemigo ahora es la inflación. La inflación no es un enemigo, no lo podemos percibir, pero sí nos afecta. Tenemos también las metáforas orientacionales, en las que mediante conceptos de tipo espacial expresamos cosas, ¿no? Por ejemplo, felices arriba y tristes abajo. Eso me levantó el ánimo o caí en una depresión. Según nuestra experiencia en la vida, una postura inclinada significaría tristeza, mientras que una postura erguida significaría alegría. Luego tenemos también las metáforas estructurales, como por ejemplo el amor es una guerra, conquistar a alguien. Hemos encontrado dificultades en la traducción de las metáforas. En primer lugar, hay que saber detectar la metáfora, ¿no? Que algo es dicho en sentido figurado y no concreto. De todas formas, muchas metáforas no se dejan traducir literalmente a causa de diferencias culturales o diferencias en la estructura de los idiomas. Por ejemplo, si la metáfora no evoca las mismas asociaciones, surge un problema de traducción. Una metáfora puede ser muy difícil, incluso imposible de traducir, si se trata de una metáfora nueva u original. Newmark en 1988 propuso una serie de 7 estrategias para la traducción de metáforas. La primera sería reproducir el mismo vehículo en la lengua meta. Y esta estrategia se usa en el caso de que se vea más o menos la misma frecuencia y validez en el registro apropiado. La segunda es sustituir el vehículo de la lengua fuente por un vehículo estándar en la lengua meta que no sea irreconciliable con la cultura. La tercera sería traducir la metáfora con una comparación en que se conserva el tenor de la metáfora. Esta se usa para debilitar el choque de la metáfora, porque un símil es más fácil de entender que una metáfora. La cuarta sería traducir la metáfora con un símil incluyendo el fundamento. O sea, ¿cuál es la ventaja? Que combinamos la traducción comunicativa con la traducción semántica para conservar la excepcionalidad del texto. La estrategia número 5 sería la conversión de la metáfora en fundamento. Esta se usa cuando en la lengua origen no se puede deducir que se trata de una metáfora ni cuál es su fundamento. En la 6 sería directamente eliminar la metáfora, que lo hacemos cuando una metáfora es redundante. Y en el 7 sería la misma metáfora, pero en combinación con su fundamento, que se inserta una breve explicación en la metáfora. Luego Turi, en 1995, digamos que perfeccionó, aunque sin tanta explicación, sus estrategias de traducción, que sería cambiar una metáfora por la misma metáfora cuando sea posible en la lengua origen. Luego, si no, sería eliminar la metáfora en la lengua origen, cambiar una metáfora en la lengua... Perdón, antes he dicho origen. Entonces, la 3 sería cambiar una metáfora en la lengua origen por otra metáfora diferente en la lengua meta. O si no, en la 4, crear una metáfora nueva de algo que no era metáfora antes en la lengua origen. En el 5 sería lo contrario, algo que es metáfora, pues cambiar la traducción por otra cosa que no sea metáfora. Y en el 6 podemos incluso introducir metáforas, ¿no? Por algo que antes no era metáfora en la lengua origen. Luego otras estrategias de traducción nos vienen marcadas por el enfoque cognitivo, en el que se contempla la metáfora como una estructura de pensamiento, ¿no? Que nos permite comprender una situación al compararla con un evento real o cotidiano. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de traducción según el enfoque cognitivo? Lo primero que hay que hacer sería una lectura comprensiva del texto. Luego tenemos la identificación de expresiones que manifiesten una posible desviación en su significado literal y establecer una comparación que pueda relacionarse con una metáfora conceptual. En el 3 tenemos la detección y recopilación escrita de las metáforas existentes en los textos.
Luego deberíamos hacer una traducción descriptiva del texto origen en la lengua meta, procurando aplicar la noción de aceptabilidad en el texto meta. Y en el 5, otra lectura conclusiva del texto meta en el que revisaríamos lo que hemos hecho. La traducción resultante debe ser la muestra del texto meta sobre la que se ha reflexionado, identificando las relaciones existentes entre sí y buscando la opción más correcta, ajustada al texto meta y que debe ser transmitida a la audiencia. Vamos ahora con unos ejemplos que nos van a dar más luz sobre este tema. Por ejemplo, vamos a cambiar una metáfora por otra equivalente en otro idioma, ¿no? Cada quien tiene su manera de matar pobres. Pues en inglés sería everyone has his own way to skin a cat. O de tal palo tal astilla, en inglés sería like father like son. Árbol que crece torcido jamás se endereza. A leopard cannot change his spots. Vamos a cambiar otra vez una metáfora por otro equivalente en otro idioma, ¿no? Por ejemplo, otro perro con ese verso. You're putting me on. Don't give me that story. Tendríamos dos opciones. Agua que no has de beber, déjala correr. If it's none of your business, keep your nose out of it. A falta de pan, buenos son todos. Something is better than nothing. Y better half a loaf than no bread at all. Aquí tenemos ejemplos de metáforas del amor como viaje. Look how far we've come. Mira lo lejos que hemos llegado. I don't think this relationship is going anywhere. No creo que esta relación vaya a ninguna parte. Luego tenemos la luz como alivio, como solución, que mismo creamos metáfora antes, ¿no? Arrojar luz. I finally see the light at the end of the tunnel. Por fin veo la luz al final del camino. O the detective shed light on the matter. El detective arrojó luz sobre él. Luego tenemos la vida como un juego de azar. Life is a gambling game. I'll take a chance. Me la voy a jugar. I've got an ace up my sleeve. Tengo un as en la mano. Las ideas como alimento. We need to let that idea percolate for a while. Tenemos que dejar madurar la idea. That idea has been fermenting for years. Esa idea ha estado madurando durante años. Bueno, 2014 is going to be the milk, or was going to be the milk. Aquí tenemos metáforas típicas de un idioma. En los países nórdicos tenemos muchas metáforas relacionadas con el frío. Por ejemplo, en Suecia, para expresar que no hay preocupaciones, diríamos ingen kopa isen. No hay ninguna vaca en el hielo. O en letón, para expresar que abandonamos a alguien, diríamos paliktian ledo, dejar a alguien en el hielo. También tenemos metáforas relacionadas con la naturaleza. Por ejemplo, en sueco, tener secretos turbios se dice inte ha rent miel y pez. No tener harina limpia en el saco. O en finés, estar de mal humor serían kuin percin sin amutkar, parecer un oso al que le han disparado en el culo. Por ejemplo, en Brasil tenemos muchas metáforas relacionadas con el fútbol. No, un brasileño no se retira, sino que cuelga las botas. O un brasileño no se siente mal o de bajón, sino que se siente como un balón desinflado, ¿no? Bajaba mucho. Y ahora tenemos un ejemplo audiovisual en el que vamos a explicar un chiste que en inglés es un juego de palabras y que en español pues se ha dejado sin traducir en la serie How I Met Your Mother, o como conocía vuestra madre. El chiste trata sobre la diferencia entre la mantequilla de cacahuete y la mantequilla. Pero lo que pasa es que jam en inglés tiene dos sentidos. Aparte de mermelada, también significa meter algo. Lily, what's the difference between peanut butter and jam? See, it's funny. She's not gonna like it. Why don't you want me to decide? What's the difference between peanut butter and jam? And then nobody said the punchline. To this day, it's still the dirtiest joke I've ever heard in my life. And no, I'm not going to say it. Entonces, Dirtiest joke I've ever heard in my life. La solución que tenemos en la diapositiva anterior es que no puedes mantequilla de cacahuete tu pene en el culo de alguien, ¿no? So you can't peanut butter your ass, my dick in someone's ass, ¿no? Pero sí,
Bueno, eso. Total. Que como conclusión, hemos aprendido que hay un alto grado de referencias culturales, ¿no? La metáfora tiene que ser inferida, no intuida, por lo que se rompe alguna de las máximas liberales. Hay metáforas que por su misma naturaleza no pueden ser totalmente clasificadas. Y en muchas ocasiones el problema parece consistir no tanto en si la metáfora es traducible o no, sino hasta qué punto se puede interpretar una vez traducida en el lenguaje. No es tanto la igualdad semántica o formal, sino la equivalencia de efectos en el receptor de la lengua mental. Otro factor relevante es la equiparación de tono o registro entre ambos polisistemas, que además ha de respetar las salvedades de cada lengua. Hay que tener en cuenta también factores externos, ¿no? El lector meta, el lector meta medio y su idiosincrasia, el objetivo que ha de cumplir la traducción, etc. Todos los métodos de traducción de la metáfora presentan un grado ineludible de pérdida. Y la intraducibilidad surge de la explotación consciente de los recursos formales de la lengua origen. Las notas hay que reservarlas como último recurso de trasvase, ¿no? Y luego traducir también significa volver a definir de manera dialógica los matices de un comportamiento e identificar los márgenes dentro de los que nuestros comportamientos adquieren valor. Bueno, aquí dejamos la bibliografía y con esto terminamos. Muchas gracias.